Buen día, un placer. ¿Cómo está, Ignacio? Un abrazo. Senador, al Mucho sol de los gusto sábados. para mí estar con ustedes hoy sábado, un sábado de excepción, pero un placer estar con ustedes. Un honor para nosotros, senador, tenerlo por aquí. Bueno, quisiéramos que nos aclare cuál es la situación de los kits que se había comprometido a brindarle al Estado Dominicano el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, circula una supuesta factura solamente con 2,000 kits de test rápido y nos gustaría, senador, que usted nos aclarara qué sucede en ese sentido. No hay nada que aclarar. Hay una intención muy específica, sobre todo el oficialismo, de hacer daño y de utilizar una crisis para hacer política. Nosotros somos un partido comprometido con este país y creo que hemos demostrado, sobre todo sus directivos, ser hombres y mujeres que cuando expresamos una cosa, la intentamos cumplir. El PRM puso una orden a un suplidor local de prestigio en República Dominicana de 40,000 pruebas rápidas. Y esas pruebas rápidas nos ha expresado el propio suplidor que le irá entregando por lotes en la medida que avancen los próximos días y semanas, porque como consecuencia de la realidad que vive el mundo y sobre todo en temas de transportación, no es tan sencillo la entrega inmediata de todas las pruebas que hemos solicitado, pero que lo harían en etapa y por lotes. Y así han ido cumpliendo. Esta pasada semana, el miércoles o jueves, esta semana, perdón, se recibió en aduana el primer lote de esos kits, y de lunes a martes estaremos recibiendo el segundo lote, y así sucesivamente se irán recibiendo las próximas dos o tres semanas hasta que se cumplan las 40,000 pruebas que hemos adquirido como partido. Aquí no hay nada extraño, sino interesante la aclaración, muy interesante por Dios. la información que acaba de dar, porque así no. Lo que pasa es que aquí hay gente que quiere colocarnos a todos dentro del mismo saco, y no es cierto, por Dios. Sean más creativos al tiempo de hacer daño. Una pregunta sobre eso. En las redes sociales suyas, oficiales, de José Ignacio Ramón Paliza Noel, usted había escrito que el gobierno tenía reticencia, no le quería entregar las pruebas. Ayer Lisette Selman, profesora prácticamente de todos nosotros, en varios programas de radio aclaró que la compañía de courier, que la empresa a la cual ustedes le solicitaron tampoco hemos dicho eso. La gente no tiende a no leer. Quizás usted no tomó el tiempo, con tantas cosas que salen en las redes, de dar la lectura correspondiente. Nosotros le hemos enviado 3 cartas al ministro de Salud Pública solicitándole a ellos la colaboración y la aprobación o la autorización para poder utilizar las pruebas rápidas, y no hemos recibido respuesta formal por escrito del Ministerio de Salud Pública sobre el respecto. Nosotros no nos hemos referido a que han sido reticentes o que han limitado la entrega de las pruebas en aduana. Nosotros nos hemos referido al protocolo de uso de las pruebas y a que le hemos escrito en diferentes oportunidades, porque para esto necesitamos una autorización del Ministerio de Salud Pública, y no lo hemos logrado porque formalmente no nos lo han comunicado. Nosotros no hicimos referencia al tema de aduanas, hasta el momento nos ha dicho el suplidor, porque recuerde que nosotros se lo compramos a un suplidor que debe de entregarnos en nuestras oficinas los productos que hemos comprado, y ese suplidor, que por cierto es una empresa de buen nombre en República Dominicana, nos ha prometido que para este lunes tendríamos, porque como es Semana Santa y la empresa, que el transportista no trabajaba Viernes Santos, pues nos la entregaría el próximo lunes. Pues nosotros hemos hecho referencia a la autorización para la implementación de las pruebas y los protocolos del lugar, y le hemos enviado 3 cartas al ministerio para ese propósito. Pero sobre eso, y breve, que no se me quede la pregunta, me faltó ese pedacito, senador. Gracias por la aclaración de eso, pero lo que iba a hacer referencia es que en las redes, quizás como respuesta, se han filtrado, mencionaba Julio Alberto, una serie de comunicaciones entre el PRM, la empresa bionuclear y DHL, y hacen referencia a una factura donde dice que cada una de esas pruebas, las 2,000 que llegaron, son de $2.50. No, y tampoco han llegado a 2,000, son más las pruebas que han llegado. Pero están en el país, llegaron más de 2,000. Sí, nos ha dicho el suplidor que sí, y que no hace las entregas
entregará el próximo lunes, pasado mañana. Yo creo que han querido hacer de esto buscar donde no hay. Mire, el candidato presidencial del PLD prometió 16.000 pruebas y entregó 4.000. ¿Dónde están las otras 11.000? ¿Alguien ha preguntado dónde están? Bueno, yo entiendo que él, dentro de su estrategia, irá entregando en la medida que avancen los próximos días. Ahora, ¿hemos hecho de esto una tormenta tropical? No, porque yo creo que él no será tan descarado de mentir ante el país frente a una donación que va a hacer. Yo creo que ya queda claro ese aspecto, porque el senador lo ha aclarado muy bien. Adelante. ¿Ustedes creen que el PRM... ¿Ustedes creen que el PRM o José Ignacio Paliza... otro de este lado? Tenemos entendido que todavía de manera formal el Partido Revolucionario Moderno no ha emitido alguna comunicación oficial ante la Junta Central Electoral de cuál es pues su propuesta o su posición sobre el cambio de fecha para las elecciones. Quiero saber si es cierto, cómo están los aprestos y en caso de no ser así, ¿cuándo estarían emitiendo esta comunicación? Y si pudiera, si está dentro de sus posibilidades, adelantarnos cuál sería, esbozarnos qué sería lo que plantearía. También depositamos ante la Junta Central Electoral una comunicación esta pasada semana y en la misma expresamos ante el órgano regulador de las elecciones tres aspectos. En primer lugar, que felicitábamos que la Junta Central Electoral mediara ante todos los partidos, porque el tema de las elecciones era uno que había que llegar, la fecha para la celebración de las elecciones tenía que ser uno de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas y no podía ser una imposición unilateral de una de las partes. En segundo lugar, que nosotros entendíamos que la propia crisis sugería o obligaba a una posposición de las elecciones, porque como va el desarrollo de la misma, parecería que desarrollarlo, llevarla a cabo el 16 de mayo no será lo más oportuno ni lo mejor para el país ni para nuestra gente, que es ante todo nuestra principal preocupación, son los electores dominicanos, somos cada uno de nosotros, y que por tal motivo nosotros estábamos en el proceso de consultar a infectólogos, epidemiólogos, especialistas en medicina global, para ver cuál era la fecha más oportuna, porque nosotros no podíamos involucrarnos en generar mayor incertidumbre ahora en un tema político, y que pedíamos hasta el próximo martes, entiéndase, de aquí a 3 días, para comunicar la fecha que fuera una vinculada a una opinión médica. Y en tercer lugar, que junto a esa comunicación también íbamos a sugerir un sinnúmero de propuestas, tanto en materia sanitaria como en materia de mejorar las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, del propio proceso electoral, que están pendientes, producto inclusive del diálogo que celebramos en el Consejo Económico y Social, y que y por tanto la debemos hacer de manera conjunta e integral. Pero si estamos de acuerdo como partido de que las elecciones hay que posponerlas, y este martes nosotros esperamos comunicar la fecha más apropiada, como lo han ido haciendo otras organizaciones políticas. Senador, en relación a la toma de posesión de los alcaldes y alcaldesas este 24 de abril, en el caso de los del PRM, ¿cuáles son las expectativas que tienen y cuáles serían las primeras medidas que tomarían en el marco de este cambio de gobierno histórico, porque nos encuentra en una pandemia? Mira, es una muy buena pregunta que nosotros hemos ido trabajando con nuestros alcaldes electos en la medida de lo posible, porque en gran parte han sido encuentros virtuales y bueno, nos coloca a todos en una situación nunca antes vista. La transición habrán de ser transiciones muy humildes, entiéndase, apenas tener la formalidad del lugar, no pueden ser una transmisión como la de siempre, en el que de alguna manera se hacen actos vistosos, y estamos colaborando con ellos para que puedan estructurar una transición que sea la más saludable posible, porque la transición no solamente es juramentarse, sino también hay una transición de autoridades, donde tienen que ver los aspectos económicos, financieros, los programas pendientes, o sea, hay una mecánica del desarrollo de esa transición que también estamos orientándola para que sea lo más organizada posible y para que puedan emprender ellos en los primeros días de acción una andanada de esfuerzos vinculados, claro,
fundamentalmente a la crisis que hoy vive la República Dominicana. Será un momento muy diferente a los acostumbrados y esperemos que sea que se nos permita, ¿verdad? Que la propia crisis nos permita que cada uno de los actores y de los nuevos alcaldes puedan, con el brío que han ganado, el entusiasmo que tienen, el nivel de compromiso, poner en ejecución sus proyectos y sus visiones, aún en tiempos de coronavirus. Senador Yuri Rodríguez de este lado, un placer saludarle. Hola, ¿Por qué mantener un discurso desde la oposición exigiendo las pruebas masivas en las que todos estamos de acuerdo, pero aún ustedes sabiendo las dificultades que hay, inclusive con el ejemplo de ustedes que a 3 semanas después de haber anunciado la compra de 40,000 pruebas, ni siquiera el 50% ha llegado? ¿Por qué mantener esa actitud de tanta confrontación? Bueno, pero no es de confrontación, es que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han expresado que la forma más oportuna para cortar la crisis es hacer pruebas y más pruebas. Apenas en República Dominicana se están haciendo en promedio desde el inicio de la crisis hasta el día de hoy unas 200 pruebas al día. Claro, como consecuencia de eso, hay en República Dominicana posiblemente un subregistro importante, no solamente de infectados, sino también de fallecidos. Y por eso tiene que cortarse. Pero recuerde usted, nosotros no somos gobierno. Nosotros somos una entidad, igual que pudiera ser el Sol, por ejemplo, como emisora, y está haciendo un esfuerzo privado para poder adquirir pruebas. Pero nuestros recursos son limitados, son privados, no tenemos forma de, por ejemplo, de contratar o mandar mañana, como hacen algunos, curiosamente, aviones a China a buscar pruebas y romper un poco el círculo en el que nosotros estamos, de alguna forma, como un cliente más en el sector privado adquiriendo insumos médicos. Usted tiene que saber que usted o yo no es lo mismo que el gobierno dominicano, y las cosas tienen que colocarse en el momento y en la oportunidad de cada uno. A nosotros nos parece que la intención de no hacer pruebas y más pruebas es para poder también mantener un poco el control de la información, que no es apropiado ni justo, porque estamos hablando que al fin y al cabo aquí lo que hay vidas en riesgo. Aquí la política... ¿Entiende que el gobierno no quiere hacer las pruebas? ¿Perdón? ¿Usted entiende que el gobierno no quiere hacer las pruebas? Bueno, de alguna manera está limitando la acción de hacer pruebas, que es una de las iniciativas fundamentales y principales. Se están haciendo 200 pruebas al día en promedio, ¿verdad? Esa es la estadística que manejamos, y la mayor parte la están haciendo laboratorios privados. Entonces, teniendo, por cierto, el Estado una gran facilidad, una importante facilidad en materia de laboratorio nacional con equipos de primer orden, porque quiero decirles que la información que tenemos es que el equipo con que dispone el gobierno dominicano para estos propósitos es uno importante. O sea, no estamos hablando de que no existen infraestructuras ni equipamientos en Santo Domingo de primer nivel para poder desarrollar las pruebas. Se hacen falta pruebas y más pruebas, y el gobierno dominicano es el gobierno dominicano, que tiene las relaciones, las vinculaciones internacionales y los medios para poder comprar y abastecer la República Dominicana de los insumos y de las herramientas para poder ayudar a cortar esta cadena de contagios. Senador, Ernesto Jiménez de este lado, un placer conversar con usted. Muchos dominicanos y dominicanas, dentro de los cuales nos incluimos, percibimos que se ha politizado esta crisis sanitaria de manera lamentable, y que en un contexto, como bien usted manifiesta, en donde están en juego las vidas de nuestros ciudadanos y ciudadanas, desde el gobierno y desde la oposición se percibe un interés electoralista de sacar provecho a cualquier acción que se pueda hacer con un supuesto disfraz de filantropía. Me gustaría saber su opinión en ese sentido. Nosotros tenemos que no hacer política de este proceso. Recuerde, nosotros como partido, inclusive nuestro candidato presidencial, hicimos desde el primer momento fue acogernos a las normas del propio gobierno, que no eran otras que mantener cuarentenas, respetar o apoyar los esfuerzos gubernamentales. Hubieron otros que salieron a hacer política del proceso, y hay algunos otros que han querido hacer este proceso uno político y manejar la crisis a imagen y semejanza de un interés político. Usted tiene razón, pero esa intención debe cortarse. El argumento fundamental del PRM en el desarrollo de esta crisis es haber invitado un esfuerzo de unidad nacional.
nos han respondido nuestro interés de participar o de colaborar más allá de la política, sino de hacer un esfuerzo mancomunado de todo el liderazgo político, social, económico para echar esta crisis hacia adelante. No, porque hay algunos que quieren la crisis para ellos solos. Y nosotros entendemos que llegará un momento en donde la crisis, desarrollar la crisis, obligará inclusive a tomar decisiones muy duras, muy dolorosas, drásticas, y eso requeriría en un buen y un sano ejercicio de la misma, en la unidad de todos, para que las decisiones difíciles, que son políticamente costosas, no tengan dueño y sean de todos. Pero esa ha sido la actitud de nosotros. La actitud de otros no ha sido esa. Senador, dos preguntas en una. Primero, ¿qué opinión le merece la destitución de los funcionarios de INAIPI y las declaraciones del consultor jurídico de que ese expediente será puesto en manos de la justicia? Y en segundo, para que me la responda por favor, si es posible dos en una, ¿cómo está la situación en Puerto Plata? Si tiene algunos datos que nos pueda suministrar. Mire, las destituciones son propias. Ahora yo me pregunto, ¿qué se hizo y por qué no se había hecho desde el inicio los esfuerzos del lugar para haber impedido la adjudicación? La adjudicación se para y estas personas son destituidas porque un miembro del sector privado, un empresario suplidor del gobierno, las pone en manifiesto. Si no, la adjudicación se hubiese hecho a 2.500 pesos la ración, cuando yo la coticé en un supermercado por 1.600. Si la compra usted por mayor, me imagino que costará un 20 o 30% menos de lo que se la venden al detalle, y nadie las paró. Si no hay una denuncia privada, eso se hubiese quedado en el olvido y 30, 40, 50 millones de pesos de 100 millones que se puso de orden se hubiesen perdido. Entonces, ahora se van a poner en manos de la justicia y del Ministerio Público. ¿Pero de cuál Ministerio Público? ¿De qué justicia? Por Dios, eso se quedará en el tamaño donde estaba. Y si hay algo grave del desarrollo de esta crisis, es que muchos han utilizado la crisis para hacer negocios. Mire ayer la expresión en el sermón de las 7 palabras de la Iglesia Católica, que el elemento fundamental que resalta de ese llamado a atención de nuestra Iglesia es ese, el de la corrupción en compras y en tiempos de emergencia. Pero también pasó con las cuestionadas compras que se hicieron para insumos médicos. ¿Cuál ha sido la respuesta ante ese tema? Se echaron hacia atrás las adjudicaciones porque no la cumplieron en tiempo. Si tampoco hubiese habido una demanda de la oposición dominicana, hubiese pasado la adjudicación y se lo hubiesen pagado a esos suplidores que nadie conoce, que todavía nadie ha resaltado. Pero por Dios, este es un pueblo que se está cayendo, que tenemos dificultades económicas todos, que vivimos en una realidad difícil y que los próximos meses serán muy difíciles y que estamos utilizando lo poco que tenemos para salvar a nuestra gente. Y aquí hay gente pensando utilizar la crisis desde el oficialismo para hacer dinero. Y yo no estoy en contra de que alguien haga un negocio, pero que lo haga dentro del parámetro de los precios justos, las calidades requeridas y que sean para el bien del país. Pero por Dios, así no, eso hasta falta de humanidad el que puede pensarlo. Y finalmente la situación en su provincia, en Puerto Plata. Mira, sí, perdón, que el tema es un poco apasionado. Mira, Puerto Plata vive una realidad muy similar al resto del país, en donde nuestros médicos, tanto el sector público como el sector privado, están haciendo un gran esfuerzo para poder hacer lo suyo y cortar de alguna manera u otra el desarrollo de esta crisis. Hay debilidades en nuestros centros, sobre todo con material gastable y protección personal para nuestros enfermeros, médicos y demás. Y hay una franja importante de población que yo identifico desde el municipio de Sosúa hasta Gaspar Hernández, donde cada vez recibo más llamadas e informaciones de personas contagiadas. Y esa franja territorial de la costa norte de la República Dominicana no dispone de facilidades médicas, ni tan siquiera en algunos casos, ni de las más primarias. Y eso hace que esa población ahí, escuché en días pasados también al senador José Rafael Vargas de Espaillat, hablando del caso de Gaspar Hernández, comienza a resaltar gran nivel de preocupación. En ese nivel o esa franja de espacio territorial, aparte de tener una cantidad apreciable de dominicanos y dominicanas que residen allí, también existe una cantidad apreciable de residentes temporales o extranjeros, de retirados, de segunda residencia,
que también viven en esa franja y no disponen de un servicio de salud apropiado, o de ninguno. Esta crisis, también resaltaba la Iglesia Católica en el Sermón de las 7 Palabras, ha puesto en desnudo la debilidad del sistema de salud de República Dominicana, que en vez de venirlo construyendo durante 20 años, nos encontró también afectada el propio sistema de salud de otra crisis, en este caso de sus debilidades de presupuesto y de atención a un sector tan importante como el de salud. Esa zona de ahí de República Dominicana no cuenta ni tan siquiera con un hospital ni una policlínica. Bueno, muchas gracias al senador Paliza por haber estado compartiendo con nosotros sus impresiones y por respondernos las preguntas. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Un abrazo. El sol de los sábados. El sol de los sábados. La noche a mí me